Hola, mi nombre es Rebe García y esto es Administrándome. Recuerda que acá analizamos y comentamos los libros más recomendados financieramente. Vamos a analizar y comentar El hombre más rico de Babilonia. En este video ya estamos por el tema número 5, que se titula Las 5 leyes del oro. Si te perdiste algún otro tema, yo te lo voy a estar dejando por acá para que puedas cliquear e ir al tema de tu interés. Las 5 leyes del oro. Si pudieras escoger un saco lleno de oro y una tablilla de arcilla que tuvieran grabadas unas palabras llenas de sabiduría, ¿qué escogerías? Comenzamos ya con una pregunta. Y dice: junto a los vacilantes llamas de una hoguera alimentada con arbustos del desierto, los bronceados rostros de los oyentes brillaban animados por el interés. El oro, el oro, el oro. Todo el mundo, ¿no? Quiere oro, quiere dinero, quiere en abundancia. Respondieron a coro las 27 personas que estaban ahí presentes. El viejo Calabab, que había previsto esta respuesta, sonrió. Dice: ay, alzando la mano: escucha a los perros salvajes a lo lejos. En la noche aúllan y gimen porque el hombre les corroe las entrañas. Pero dales de comer y observa lo que hacen. Se pelean y se pavonean. Y después siguen peleándose y pavoneándose, sin preocuparse por el mañana. Ya acá nos dicen, ¿no?, que ya apenas todo el mundo quiere el oro, pero apenas lo tienes, sigues en lo mismo, como que no te preocupas por el mañana. Es lo que puedo entender. Exactamente igual que los hijos de los hombres. Le das de comer o le das a escoger entre el oro y la sabiduría, ¿qué hacen? Ignoran la sabiduría, malgastan el oro y al día siguiente siguen gimiendo porque ya no tienen el oro. Que es de lo que hablamos desde el inicio, lo importante que es la lectura, porque acá sí nosotros estamos escogiendo la sabiduría, estamos escogiendo aprender para que cuando tengamos la oportunidad o ese golpe de abundancia por los que todos estamos trabajando, sí podamos saber retenerlo. El oro está reservado a aquellos que conocen sus leyes y las obedecen. Calabab cubrió sus delgadas piernas con la túnica blanca, pues la noche era fría y el viento soplaba con fuerza. ¿Por qué me habéis servido fielmente durante nuestro largo viaje? ¿Por qué habéis cuidado bien de mis camellos? ¿Por qué habéis trabajado tan duro sin quejarse a través de las arenas del desierto? ¿Y por qué os habéis enfrentado con valentía a los ladrones que han intentado despojarme de mis bienes? Esta noche voy a contarles la historia de las 5 leyes de oro, que es una historia que jamás han escuchado antes. Él empieza con interrogantes, como ¿por qué te desgastas tanto? Pero después de las interrogantes lo que advierte es que va a contar la historia de las 5 leyes de oro. Escuchad, escuchemos nosotros también. Voy a tratar de no interrumpir esta parte y comentarla al final, porque presiento que va a decir las 5 leyes de oro para ver si estamos entendiendo bien o si estamos interpretando lo mismo. Presta mucha atención a mis palabras para comprender su significado y tenerlas en cuenta en el futuro si deseas poseer mucho oro. Hizo una pausa impresionante. Las estrellas brillaban en la bóveda celeste. Detrás del grupo se distinguían las descoloridas tiendas que habían sujetado fuertemente en previsión de posibles tormentas de arena. Al lado de las tiendas, los fardos de mercancías recubiertos de pieles estaban correctamente apilados. Cerca de allí, algunos camellos tumbados en la arena rumiaban satisfechos, mientras que otros roncaban emitiendo un sonido ronco. Están describiendo toda la escena para que nos hagamos una imagen
previa a lo que él está contando, pero para que veamos como todo el panorama del sitio donde ellos están. Y dice: ya nos has contado varias historias interesantes, Calab, dijo en voz alta el jefe de la caravana. Y en ti vemos la sabiduría que nos guiará cuando tengamos que dejar de servirte. Y él dice: os he contado mis aventuras en tierras lejanas y en las extranjeras, pero esta noche les voy a hablar de la sabiduría de Arcad, el hombre sabio que fue muy rico. Hemos oído hablar mucho de él, le dicen. Reconoció el jefe de la caravana, pues fue el hombre más rico que jamás haya vivido en Babilonia. Era el hombre más acaudalado porque usaba el oro con sabiduría, más de lo que cualquier otra persona lo hizo anteriormente. Esta noche les voy a hablar de su gran sabiduría. Cómo Nomasir, su hijo, me habló de ella hace muchos años, en Nínive, cuando yo no era más que un joven. Va a hablar de Arcad, este famoso hombre que nos ha enseñado tanto, y apenas vamos comenzando el quinto tema y ha sido muy frecuente muchas enseñanzas que nos han dado en los temas anteriores. Mi maestro y yo nos habíamos quedado hasta bien entrada la noche en el palacio de Nomasir. Yo había ayudado a mi maestro a llevar los grandes rollos de suntuosas alfombras que debíamos mostrar a Nomasir para que ésta hiciera su elección. Finalmente quedó muy satisfecho y nos invitó a sentarnos con él y beber un buen vino exótico y perfumado que recalentaba en el estómago, bebida a la que yo no estaba acostumbrado. Entonces nos contó la historia de la gran sabiduría de Arcad, su padre, la misma que yo les voy a contar ahora. Como sabéis, según la costumbre de Babilonia, los hijos de los ricos viven con sus padres a la espera de recibir su herencia. Arcad no aprobaba esa costumbre. Así pues, cuando Nomasir tuvo derecho a su herencia, le dijo al joven: hijo mío, que heredes mis bienes, sin embargo, debes demostrar que eres capaz de administrarlos con sabiduría. Por tanto, quiero que recorras el mundo y que demuestres tu capacidad de conseguir oro y hacerte respetar por los hombres. Yo tampoco estoy de acuerdo, lo voy a comentar acá porque veo que todavía no empieza con las 5 leyes del oro, pero yo tampoco estoy de acuerdo con el tema de que los hijos tienes que esperar a que hereden y también tengan esa abundancia que uno ha hecho a lo largo de su camino. No digo que no lo tengan que hacer, pero uno sí tienes que enseñarlos al valor del trabajo, a que trabajen, a que se lo ganen y a que sepan que lo que nosotros sí les dimos valor y por eso lo obtuvimos, ellos también sientan ese valor que uno le ve a las cosas que uno se gana con esfuerzo, ¿no? Para que empieces con buen pie, te daré 2 cosas que yo no tenía cuando empecé, siendo un joven muy pobre, y empecé a amasar mi fortuna. En primer lugar, te voy a dar este saco de oro. Si lo utilizas con sabiduría, construirás las bases de tu futuro éxito. En segundo lugar, te voy a dar esta tablilla de arcilla, donde están grabadas las 5 leyes del oro. Solo serás competente y seguro si las pones en práctica en tus propios actos. Bueno, le dio lo fundamental, le dio la inicial, que él no la tuvo cuando empezó, y le dio el secreto para hacerlo. Pero está en la actitud, la perseverancia, la constancia, lo que uno le ponga a la vida, ¿no? Al trabajo, para conseguir eso, o para ir en el camino que tuvo su padre. Dentro de 10 años volverás a casa de tu padre y darás cuenta de tus actos. Si has demostrado tu valor, entonces heredarás mis bienes. De no ser así, los voy a dar a los sacerdotes para que recen por mi alma y puedan ganar la buena consideración de los dioses. O sea, si él
no viene con una estructura de abundancia de todo lo que le enseñó su papá, dinero nada que ver, lo va a regalar a la iglesia. Así pues, Nomasir partió para vivir sus propias experiencias, llevándose consigo el saco de oro, la tablilla cuidadosamente envuelta en seda, su esclavo y los caballos sobre los que fueron cabalgando. Los 10 años pasaron rápidamente y Nomasir, como habían convenido, volvió a casa de su padre. Organizó un gran festín en su honor, festín al que estaban invitados varios amigos y parientes. Terminada la cena, el padre y la madre se instalaron en sus asientos ubicados en la gran sala, semejantes a 2 tronos, y Nomasir se situó frente a ellos para dar cuenta de sus actos, tal como había prometido su padre. Era de noche. En la sala flotaba el humo de las lámparas de aceite que alumbraban débilmente la estancia. Los esclavos, vestidos con chaquetones blancos y túnicas, batían el húmedo aire con largas hojas de palmas y era una escena solemne, impacientes por escucharle. La mujer de Nomasir y sus dos hijos pequeños, amigos y otros miembros de la familia, se sentaron sobre las alfombras detrás de él. Tenía que hacerlo de paso delante de su familia y de sus amigos, ¿no? Padre, empezó con deferencia. Me inclino ante vuestra sabiduría, ya que hace 10 años, cuando yo me encontraba en el umbral de la edad adulta, me ordenaste que partiera y me convirtiera en un hombre entre los hombres, en lugar de seguir siendo el simple candidato a tu fortuna. Me diste mucho oro, me diste mucha sabiduría. Por desgracia, debo admitir, muy a pesar mío, que administré muy mal el oro que me habías confiado. Se escurrió entre mis dedos, realmente a causa de mi inexperiencia, como una liebre salvaje que se salva a la primera oportunidad que le ofrece el joven cazador que la ha capturado. Le fue muy mal. A Arcad también le fue muy mal en su primer año, en sus primeros años, si recordamos los temas anteriores. El padre se sonrió con indulgencia. Continúa, hijo mío, tu historia me interesa hasta el más mínimo detalle. Como todo un papá, siempre interesado en sus hijos, y así debe ser, porque el crecimiento de los hijos y de la familia como tal siempre debe interesarnos, ¿no? Para ayudarnos, para guiarnos a avanzar y a ese crecimiento que queremos todos para nosotros y para nuestra familia. Decidí ir a Nínive porque era una ciudad próspera, con la esperanza de poder encontrar buenas oportunidades allí. Me uní a una caravana e hice numerosos amigos. 2 hombres conocidos por poseer el caballo blanco más hermoso y tan rápido como el viento formaban parte de la caravana. Durante el viaje me confiaron que en Nínive había un hombre que poseía un caballo tan rápido que no había sido superado jamás en ninguna carrera. Su propietario estaba convencido de que ningún caballo en vida podía correr más deprisa. Estaba dispuesto a apostar cualquier cantidad, por muy elevada que fuera, a que su caballo podía superar a cualquier otro caballo de toda Babilonia. Mis amigos dijeron que comparado con su caballo no era más que un pobre asno fácil de ganar. Me ofrecieron como gran favor la oportunidad de unirme a ellos en la apuesta. Yo estaba súper entusiasmado por aquel proyecto tan emocionante. Volvemos a las apuestas, no a las apuestas. Lo dan por sentado en varias partes del libro que las apuestas y confiarse en la suerte no da resultado ni es amiga de la abundancia. Nuestro caballo perdió y yo me quedé sin gran parte de mi oro. El padre se echó a reír. Más tarde descubrí que era un plan fraudulento organizado por aquellos hombres y que viajaban constantemente en caravanas en busca de nuevas víctimas. Como podéis suponer, el hombre de Nínive era su cómplice y compartía con ellos las apuestas que ganaba. Esta trampa fue mi primera lección de desconfianza. ¿Puede ser esta una de las 5 leyes del oro? ¿La desconfianza? Puede ser, no sabemos. Pronto recibiría otra, tan amarga como la primera. En la caravana había un joven
con el cual me unía a la amistad. Era hijo de padres ricos, como yo, y se dirigía a Nínive para conseguir una situación aceptable. Poco tiempo después de nuestra llegada, me dijo que un rico mercader había muerto y que su tienda, su valiosa mercancía y su clientela estaban a nuestro alcance por un precio muy razonable, diciéndome que podríamos ser socios a partes iguales, pero que primero tenía que volver a Babilonia para depositar su dinero en un lugar seguro. Me convenció para que comprara la mercancía con mi oro. Ok, él hizo la compra de todo, pero iban a partes, ¿no? A mitad y mitad. Otra vez se confió de la persona. Retrasó su viaje a Babilonia y resultó ser un comprador poco prudente y malgastador. Finalmente me deshice de él, pero el negocio había empeorado hasta tal punto que yo no quedaba casi nada aparte de mercancías invendibles y yo no tenía más oro para comprar otras cosas. Malvendí lo que quedaba a un israelita por una suma irrisoria. Los días que siguieron fueron amargos, padre. Busqué trabajo, pero no encontré ninguno, pues no tenía un oficio ni una profesión que me hubieran permitido ganar dinero. Vendí mis caballos, vendí a mi esclavo, vendí mis ropas de recambio para comprar algo que llevarme a la boca y un lugar donde dormir, pero el hambre se hacía sentir cada vez más. ¿No? Cómo fue errando, cometiendo un error tras otro, y hasta ahora lo que remarcan es la confianza que él le tuvo a personas que no conocía, ¿no? Entonces, por ahora remarcan que hay que ser desconfiado porque la gente siempre te quiere estafar, o si no te quiere estafar, no tienen el conocimiento necesario para hacer ciertos negocios donde sales perdiendo tú. Durante aquellos días de miseria, recordé vuestra confianza en mí, Padre. Me habías enviado a la aventura para que me convirtiera en un hombre y estaba decidido a conseguirlo. La madre ocultó su rostro y lloró tiernamente. En aquel momento me acordé de la tablilla que me habías dado y en la que habías grabado las 5 leyes del oro. Entonces leí con mucha atención tus palabras de sabiduría y comprendí que si primero hubiera buscado la sabiduría, no hubiera perdido todo mi oro. Memoricé todas las leyes y decidí que cuando la diosa de la fortuna me volviera a sonreír, me dejaría guiar por la sabiduría de la edad y no por mi juventud inexperta. La madre llora porque a mí también me conmovió que él dice: me enviaste a la aventura para que me convirtiera en un hombre y yo estaba decidido a conseguirlo. Y la decisión es la voluntad de crecer, y eso es muy respetable, y eso es la constancia, y eso es conseguirlo. Eso es conseguir la abundancia, el éxito y completar los objetivos que tanto quieres. En beneficio de los que están aquí sentados, voy a leer las palabras de sabiduría que mi padre me hizo grabar en la tablilla de arcilla que me dio hace 10 años y se vuelve a titular Las 5 leyes del oro. Y aquí sí las enumeran. Aquí vamos. No voy a comentar hasta leer las 5 y después vamos a comentarlas. ¿Sí? Número 1. El oro acude fácilmente y en cantidades siempre importantes al hombre que se reserva no menos de 1/10 parte de sus ganancias para crear un bien en previsión del futuro suyo y de su familia. Número 2. El oro trabaja con diligencia y de forma rentable para el poseedor sabio que le encuentra un uso provechoso, multiplicándose incluso como los rebaños en los campos. Número 3. El oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte según los consejos de los hombres sabios.
Número 4. El oro escapa al hombre que invierte sin fin alguno en empresas que no le son familiares o que no son aprobadas por aquellos que conocen la forma de utilizar el oro. Número 5. El oro huye del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles, que sigue el seductor consejo de defraudadores y estafadores o que se fía de su propia inexperiencia y de sus románticas intenciones de inversión. Estas son las 5 leyes del oro, tal como mi padre las escribió. Afirmo que son mucho más valiosas que el mismo oro, como demuestra la continuación de mi historia. Las 5 leyes del oro. Número 1, el oro acude fácilmente al que reserva la 10ª parte de su salario para sí mismo y para su familia. Lo que hemos aprendido hasta ahora y tenemos que empezar a aplicar desde el capítulo 1, reservar esa 10ª parte y hacerlo un hábito sin tocarla por un año. Y después, el oro trabaja con diligencia y de forma rentable para el poseedor sabio que la encuentra un uso provechoso, multiplicándose. El oro va a trabajar para ti cuando encuentres un lugar rentable o una inversión rentable haciendo que se multiplique. Lo que yo les hablaba, que podían empezar a ponerlos desde ya, desde la primera aplicación del capítulo 1, de la 10ª parte de tu salario, lo pueden poner desde ya en un fondo de inversión, en un fondo mutual. Y así empieza a multiplicarse, recuerden, bajo riesgo, empiezan a multiplicarse los fondos que ustedes le van colocando ahí. El oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte según los consejos de los sabios. No tomar consejos de personas que no saben de la materia. Si ustedes quieren proteger su oro, siempre que vayan a hacer vayan a hacer un movimiento de su dinero, investigar y preguntarles a personas que saben que les ha ido bien o que trabajan en esa materia, o por lo menos proveerse de consejos que no, por favor, no hagas esto, no hagas aquello, pero de personas que saben que aplican eso. Y aquí las últimas 2 reglas hablan de cuando el oro se va, ¿no? El oro escapa de esa persona que te invierte en cosas que no, sin fin alguno, ¿no? Que no son aprobadas por aquellos que no conocen la forma de utilizar el oro. O que escapa del hombre cuando invierte en cosas que no le son familiares, en cosas que lo inviertes por invertirlo. Se va el dinero. El oro huye del hombre que lo fuerzan ganancias imposibles. No te crees metas imposibles. Eso lo habíamos comentado en algún momento. Nosotros tenemos que crearnos metas que nuestro cerebro entienda que sí la podemos hacer. Yo no quiero tener de aquí a diciembre $10,000. Quiero tener 100, por un ejemplo. Y tú sabes, tu cerebro entiende que eso sí lo puedes lograr, que 100 sí lo puedes hacer. Entonces, para marzo quiero tener 200, reduzco el tiempo. Y tu cerebro va entendiendo que son metas alcanzables. A eso se refiere. Seguimos. Después les puedo dejar un video en mis otras redes sociales con las 5 leyes solamente para que la guardes y te la repitas. Acuérdate que acá siempre hablan de repetírtelo en la mañana, en la tarde, en la noche, para que crees un hábito en tu memoria de cómo manejar el dinero de manera sana. Bueno, él dice, voy a demostrarlo con la continuación de mi historia. Les he hablado de la enorme pobreza y la desesperación a la que me había conducido mi inexperiencia. De nuevo se quedó viendo a su padre, ¿no? Con vergüenza, porque te dieron todo para empezar. Sin embargo, no hay mal que dure 100 años. El fin de mis desventuras llegó cuando encontré un empleo, el de capataz de un grupo de esclavos que trabajaban en la construcción de la nueva muralla que iba a rodear la ciudad. Ok, consiguió primero un trabajo, que es la fuente de todo, el inicio de todo. Señores, siempre hay que trabajar primero. Los que venden humo de que dejen el trabajo, eso no existe. Hay que trabajar
crear fundamentos como lo estamos haciendo nosotros ahora, los que estamos interpretando este libro, y ir avanzando día a pasos. Nada viene de un día para otro. Como conocía la primera ley del oro, pude aprovechar esta oportunidad y reservé una pieza de cobre de mis primeras ganancias, sumando otra siempre que me era posible, hasta conseguir una moneda de plata. Era un proceso lento, puesto que tenía que satisfacer mis necesidades. Admito que gastaba con reparo, porque estaba decidido a ganar tanto oro como el que me habías dado. Este es él hablándole a su padre. Padre, y antes de que hubieran transcurrido los 10 años, lo quería lograr. Un día, el jefe de los esclavos, del cual me había hecho bastante amigo, me dijo: eres un joven ahorrador que no gasta a diestra y siniestra todo lo que gana. ¿Tienes oro reservado que os esté rentando? O sea, le pregunta, el jefe de los esclavos se da cuenta que no gasta a diestra y siniestra, se ve que no lo conoció antes de empezar ese trabajo y le dice: ¿tienes oro reservado que te esté generando dinero? Eso es lo que le pregunta, que te esté generando dinero como invertido. Sí, le contestó, mi mayor deseo consiste en acumular oro para reemplazar el que mi padre me había dado y que yo mismo perdí. Es una ambición muy noble, le dice el jefe. ¿Sabías que el oro que habéis ahorrado puede trabajar para ti y hacerte ganar aún más oro? Que es lo que venimos hablando. Ay, mi experiencia ha sido muy dura, porque todo el oro de mi padre ha desaparecido y tengo miedo de que suceda lo mismo con el mío. Esto lo habíamos comentado antes y es que a veces cuando a uno le llega la abundancia, te da terror moverla porque no la quieres perder. Y él le dice al jefe: si confías en mí, te voy a dar un provechoso consejo respecto a la forma de utilizar el oro. Dentro de un año, la muralla que va a rodear la ciudad estará terminada y dispuesta a acoger las grandes puertas centrales de bronce destinadas a proteger la ciudad contra los enemigos del rey. En todo Nínive no hay el metal suficiente para fabricar estas puertas y el rey no ha pensado en conseguirlo. Este es mi plan. Varios de nosotros vamos a reunir nuestro oro para enviar una caravana a las lejanas minas de cobre y de estaño y traer a Nínive el metal necesario para fabricar las puertas. Cuando el rey ordene que se hagan las puertas, nosotros seremos los únicos que podremos proporcionar el metal y nos pagará a muy buen precio. Si el rey no nos los compra, siempre podemos revender el metal a un precio razonable. Es ganar, ganar. Le está ofreciendo una inversión, ganar, ganar. Ya son ellos, la constructora que están haciendo las murallas. O sea, se entiende que es una persona que puede cotizar o mostrar que ellos también pueden hacer la puerta. Y como ve que en el mercado no tienen competencia, entonces existe una gran posibilidad de que sí se las manden a hacer a ellos. Eso sería el análisis que yo le doy para que tú digas: bueno, sí, está bueno meterme en este negocio. No es algo a corto plazo porque tienes que esperar que él vea la necesidad de la puerta, que pueden pasar unos meses, pero sí se ve que hay una rentabilidad y de paso te ofrece que si no llega a suceder eso, siempre lo pueden vender a ser proveedores de las tiendas pequeñas que trabajan con este metal. Entonces sí, sería un buen negocio. En esta oferta reconocí una oportunidad y, fiel a la tercera ley, invertí mis ahorros siguiendo el consejo de hombres sabios. Tampoco sufrí decepción alguna. Nuestros fondos comunes fueron un éxito y mi cantidad de oro aumentó considerablemente gracias a esta transacción. Con el tiempo, me aceptaron como miembro del mismo grupo de inversores para otras empresas. Aquellos hombres eran sabios a la hora de administrar provechosamente el oro. Estudiaban con mucho cuidado todos los planes presentados antes de pasar a ejecutarlos. Esto es muy importante. Estudiaban con mucho cuidado todos los planes presentados antes de ejecutarlos. Ahí sí o sí tienes que invertir. Es gente seria, es gente que analiza los proyectos, es gente que no mete su dinero por meterlo. Entonces esto es sí confiarse en una persona con conocimiento o sabios, como dicen ellos. No se arriesgaban a perder su capital o a estancarlo en inversiones no rentables,
que no hubieran permitido recuperar el oro. Empresas insensatas como la carrera de caballo y la asociación de la que había formado por culpa de mi inexperiencia ni siquiera habrían merecido su consideración. Ellos habrían detectado los peligros de esas empresas inmediatamente. Gracias a mi asociación con aquellos hombres, aprendí a invertir mi oro con seguridad para que produjera beneficios. Con el paso de los años, mi tesoro aumentaba cada vez más deprisa. No solo he ganado lo que había perdido, sino que he traído mucho más. A lo largo de mis desgracias, mis intentos y mis éxitos, he puesto a prueba la sabiduría de las 5 leyes del oro. Repetidamente, Padre, y éstas se han revelado justas en cada ocasión. Para aquel que no conoce las 5 leyes del oro, el oro no acude a él y se gasta rápidamente. Pero para aquel que las conoce, las 5 leyes del oro, trabaja como un fiel esclavo. Muy impresionante como él, como todos nosotros, hemos caído, hemos vuelto y reconoce que fue gracias a estas leyes y a ser constante, a hacer caso y a fiarse de lo que le dijo su padre lo que lo ayudó a levantar. No-Mazir dejó de hablar e hizo una señal a un esclavo que se encontraba en el fondo de la sala, y el esclavo trajo de uno en uno 3 pesados sacos de cuero. No-Mazir tomó uno de los sacos y lo colocó en el suelo frente a su padre, dirigiéndose a él una vez más. Me habías dado un saco de oro de Babilonia. Para reemplazarlo, te devuelvo un saco de oro de Nínive del mismo peso. Todo el mundo estará de acuerdo en que es un intercambio justo. Me habéis dado una tablilla de arcilla con sabiduría grabada en ella. A cambio te doy 2 sacos de oro. Diciendo esto, tomó los otros 2 sacos de oro de manos del esclavo y como el primero lo colocó delante de su padre. Esto era para demostrarte, padre, que considero mucho más valiosa tu sabiduría que el oro. Pero, ¿quién puede medir en sacos de oro el valor de la sabiduría? Sin sabiduría, aquellos que poseen el oro lo pierden rápidamente, pero gracias a la sabiduría, aquellos que no tienen oro pueden conseguirlo, tal como demuestran estos 3 sacos. Hay que empezar. Espero que ya hayan empezado a apartar su 10ª parte de su salario y tratar de habituarse a vivir con las 9 partes restantes. Acuérdense que después que uno se habitúa, ni siente que le falta esa 10ª parte. Entonces hay que empezar inmediatamente ya. Es una gran satisfacción para mí, Padre, poder estar frente a ti y decirte que gracias a tu sabiduría he podido llegar a ser rico y respetado por los hombres. El Padre colocó su mano sobre la cabeza de No-Mazir con un gran afecto. Has aprendido bien la lección y verdaderamente soy muy afortunado de tener un hijo al que confiar mi riqueza. Terminado el relato, Calabab permaneció callado observando a los oyentes con aire crítico. Y les pregunta, recuerde que esto es una historia que echa un viejo en todo aquel campamento de carpas, camellos, y empieza a echar la historia de No-Mazir. Y después le pregunta, ¿qué piensan de la historia de No-Mazir? ¿Quién de entre nosotros puede acudir a su padre o a su suegro y dar cuenta de la buena administración de sus ingresos? ¿Qué pensarían esos venerables hombres si le dijera, he viajado y he aprendido mucho, he trabajado mucho y he ganado mucho, pero ay, tengo poco oro? He gastado parte de él con sabiduría, otra parte alocadamente y también he perdido otra por mi imprudencia. ¿Todavía crees que la suerte es la responsable de que algunos hombres posean mucho oro y de que otros no tengan? Siempre desconfiando de la suerte, siempre diciendo que la suerte no es amiga de la abundancia. En ese caso, se equivocan. Los hombres tienen mucho oro cuando conocen las 5 leyes del oro y las respetan. Gracias al hecho de haber aprendido las 5 leyes,
en mi juventud y de haberla seguido me he convertido en un mercader rico. No he hecho fortuna por una extraña magia. La riqueza que se adquiere rápidamente se desaparece rápidamente. La riqueza que permanece para proporcionar alegría, satisfacción a su poseedor, aumenta de forma gradual porque es una criatura nacida del conocimiento y la determinación. Adquirir bienes constituye una carga sin importancia para el hombre prudente. Transportar la carga año tras año con inteligencia permite llegar al objetivo final. A aquellos que respetan las 5 leyes del oro se les ofrece una rica recompensa. Cada una de las 5 leyes es rica en significado y si no habéis comprendido su sentido durante mi relato, voy a repetírselas ahora. Me las sé de memoria porque cuando era un joven pude constatar su valor y no me sentí satisfecho hasta que no las memoricé. Hay que repetirlas en la mañana, en la tarde y en la noche. Se las voy a dejar en mi video de mis redes sociales anclado para que se las repitan siempre porque tenemos que aprovechar con todo lo que nos da toda la sabiduría que nos dan los libros. Por algo lo recomiendan y por algo hay gente que lo está logrando y nosotros no. ¿Por qué? Entonces esto es lo importante de interpretar juntos estos libros. Y vuelve y la repite. La primera ley del oro. El oro acude fácilmente en cantidades siempre importantes al hombre que reserva no menos de 1/10 parte de sus ganancias para crear un bien en previsión de su futuro y el de su familia. Y la explica, ¿no? Como yo la explicaba recién, él también lo va a hacer. Y dice, el hombre que reserva la 10ª parte de sus ganancias de forma regular y la invierte con sabiduría, seguramente creará una inversión valiosa que lo procurará unos ingresos para el futuro y una mayor seguridad para su familia. Si llegara el caso de que los dioses le volvieran a llamar hacia el mundo de la oscuridad, esta ley dice que el oro siempre acude libremente a un hombre así. Yo puedo confirmarlo basándome en mi propia vida. Cuanto más oro acumulo, más oro acude a mí rápidamente y en cantidades crecientes. El oro que ahorro me proporciona más oro, igual que lo hará el vuestro. Esas ganancias proporcionan otras ganancias y así funciona la primera ley. Yo estoy de acuerdo en que uno tiene que ahorrar y aparte de ahorrar, yo amo el ahorro. Porque el ahorro te hace sentir satisfecho de que lo lograste, te hace sentir de que tienes una base ahí. El ahorro es muy importante para mí. Pero ahora el ahorro moderno es irlo invirtiendo y no esas inversiones en criptomonedas o en bolsa de valores. Sí, también podemos hacerlas ahí, pero ya cuando nos sobre algo de esa primera base. Yo pienso que es trabajar con la suerte, es suerte. Meterse en criptomonedas o inversiones de acciones es jugar con la suerte que acá no apoyan. Yo apoyaría hacerlo para empezar en los fondos de inversión. La segunda ley del oro. El oro trabaja con diligencia y de forma rentable para el poseedor sabio que le encuentra un uso provechoso, multiplicándose incluso como los rebaños en los campos. La explicación que él da es que verdaderamente el oro es un trabajador voluntarioso. Siempre está impaciente por multiplicarse. Cuando aparece una oportunidad, a todos los hombres que tienen un tesoro guardado se les presenta la oportunidad permitiéndoles hacerlo rentable. Con los años el oro se multiplica de manera sorprendente. La tercera ley del oro dice que el oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte según los consejos de hombres sabios. Y la explicación que él da es que el oro se aferra a la persona que lo tiene, a la dueña o al dueño, aunque se trate de un dueño despreocupado. El hombre que busca la opinión de hombres sabios en la forma de negociar con oro aprende rápidamente a no arriesgar su oro o su tesoro y a preservarlo y verlo aumentar con satisfacción. Sí, que no importa que seas despreocupado, pero si tú sabes que lo estás invirtiendo o lo estás trabajando o estás confiando tu dinero en personas serias, tú puedes estar tranquilo y verlo aumentar con satisfacción. La cuarta, el oro escapa
al hombre que invierte sin fin alguno en empresas que no le son familiares o que no son aprobadas por aquellos que conocen la forma de utilizar el oro. Su explicación es que dice, para el hombre que tiene oro, pero que no tiene experiencia en los negocios, muchas inversiones le parecen provechosas. O sea, cuando tú tienes plata, todo te parece un boom, todo te parece una inversión, todo te parece que te va a generar un montón de dinero. Y él dice, a menudo estas inversiones son un riesgo y los hombres sabios que las estudian demuestran rápidamente que no son rentables. Así pues, el poseedor del oro inexperto que se fía de su propio juicio y que invierte en una empresa con que no está familiarizado, descubre a menudo que es incorrecto y paga por su inexperiencia. Y sí, si tú no sabes, es mejor que se lo des a personas que sí saben mover el dinero y saben analizar dónde las inversiones son rentables o no. La quinta ley del oro la repite, acuérdense que es la quinta y la última. El oro huye del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles y que sigue el seductor consejo de defraudadores y estafadores, o que se fía de su propia inexperiencia y de sus románticas intenciones de inversión. Me parece un poco igual a la del cuarto, pero vamos a ver qué es lo que él dice. Él la explica así. El nuevo dueño de oro siempre se encontrará con posiciones extravagantes o con proposiciones emocionantes, como la aventura. Estas dan la impresión de proporcionar unos poderes mágicos a su tesoro, que lo hacen capaz de conseguir ganancias imposibles, pero en realidad debes desconfiar. Los hombres sabios conocen bien las trampas que se esconden detrás de cada plan que pretende conseguir riquezas de fortuna repentina. Criptomonedas. O dame 100 y te devuelvo 500. O 20, que yo lo invierto aquí, esa plata te viene rápido. Y nunca es tan así. Y si no sabemos si meternos o no, preguntemos. No está mal preguntar, informarse, buscar a alguien que sepa, un conocido que nos ayude. Mira, ¿tú qué opinas de eso? Mira, ¿tú qué sabes de aquello? Preguntar, eso no nos debería dar vergüenza, no nos debería dar pena tocar la puerta y decir, necesito un consejo tuyo. Recuerden a los hombres ricos de Nínive, que no se arriesgaban a perder su capital ni a estancarlo con inversiones no rentables. Aquí termina mi historia de las 5 leyes del oro. Al contárselas, he revelado los secretos de mi propio éxito. Sin embargo, no se trata de secretos, sino de grandes verdades que todos los hombres deben aprender primero y seguir después si desean escapar de la multitud que, como los perros salvajes, ha de preocuparse cada día por su ración de pan. Mañana entraremos en Babilonia. Observen con atención. Miren la llama eterna que arde en lo alto del templo de Bel. Ya vemos la ciudad dorada. Mañana cada uno de nosotros tendrá oro. El oro que tanto os habéis ganado con nuestros fieles servicios. Dentro de 10 años, contando desde esta noche, ¿qué puedes decir de este oro? ¿No? Él les está diciendo, empiecen desde ya, como yo, les está haciendo un favor. Dios bendito, me hubiese leído yo esto, yo que trabajo desde toda mi vida. Pero sí, uno tiene que aprender de sus inexperiencias, así como aprendió Nomazir, así como aprendió Arkad, Kalabab también, todos pasan por el mismo proceso. Y así como sonrió su padre cuando le contó sus desgracias, cuando empezó esta aventura de Nomazir, así como se sonrió, así se sonríen todos, porque en realidad todos, seas millonario, rico, abundante o te vaya muy bien, todos pasaron por el amargo momento de vivir por inexperiencia propia, fraudes, ¿no? Entre nosotros hay hombres que, como Nomazir, utilizarán una parte de su oro para comenzar a acumular bienes y, por consiguiente, guiados por la sabiduría de Arkad, dentro de 10 años no cabe la menor duda de que serán ricos y respetados por los hombres, como el hijo de Arkad. Nuestros actos sabios nos acompañan a lo largo de toda la vida para servirnos y ayudarnos. Del mismo modo, seguramente nuestros actos imprudentes nos persiguen para atormentarnos.
Desgraciadamente no se pueden olvidar los primeros de los tormentos que nos persiguen son los recuerdos de cosas que tendríamos que haber hecho, oportunidades que se presentaron y no las aprovechamos. Y sí, es un tormento terrible. Todos nos pasa y vamos a vivir con eso porque sabemos que se nos ha pasado la oportunidad más gigantesca por delante y nosotros no la supimos aprovechar. Eso es cierto, y eso nos persigue a todos porque a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida que no aprovechamos algo que después nos dimos cuenta que sí era una gran oportunidad. Los tesoros de Babilonia son tan grandes que ningún hombre es capaz de calcular su valor en piezas de oro. Todos los años adquieren mayor valor. Como los tesoros de todos los países, constituyen una recompensa, la rica recompensa que espera a los hombres resueltos, decididos a conseguir la parte que merecen. La decisión, la voluntad, la tenacidad de uno querer hacerlo, respetarse a uno mismo y hacerlo con frecuencia, constancia, confiando en que tu disciplina va a tener resultados. Y termina así este tema número 5. La fuerza de tus propios deseos contiene un poder mágico. Guía este poder gracias al conocimiento de las 5 leyes del oro y van a tener su parte del tesoro de Babilonia. La fuerza de tus deseos contiene un poder mágico. Tienes que guiar ese poder con el conocimiento de las 5 leyes del oro y lo vas a conseguir. Vas a lograr tus metas si eres disciplinado y si empezamos por lo más básico. Imagínense que somos nosotros los trabajadores, los esclavos en camellos y te están diciendo, yo empecé como tú. Empieza por estas leyes, que es lo más básico, y lo vas a lograr. La fuerza de tus propios deseos tienen un poder mágico. Y sí, existe ese poder mágico. Porque por lo que uno trabaja, eso viene hacia uno en el nivel en que uno se esfuerce. Me encantó este tema número 5, las 5 leyes del oro. Impresionante. Si te perdiste el capítulo anterior, recuerda que siempre lo puedes conseguir acá abajo, igual te lo voy a dejar acá. No te olvides de suscribirte, activar la campanita para que te des cuenta cuando vaya a subir el próximo capítulo y no dejes de comentar y darme tu punto de vista, qué te pareció más interesante y si tienes alguna otra interpretación diferente a la que yo di para ir aprendiendo juntos. Acuérdense que acá se crece creciendo y estamos analizando y comentando los libros más recomendados financieramente. El hombre más rico de Babilonia. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.